Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 24 de enero de este año 2023. Le damos gracias al Señor porque nos concede una nueva jornada. Él es nuestro pastor y siempre está atento a nuestra oración. Con el Señor nada nos faltará. La alegría que Él produce en nuestro corazón solo puede concedérnosla a Él, que es nuestro gran tesoro. Gracias, Señor, porque nos concedes vida y salud, porque al iniciar este nuevo día tenemos la certeza de que nos llamas a hacer tu voluntad, que todo lo que hagamos sea, Señor, para nuestra santificación y para el bien de los hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenían sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un tema, hermanos, muy especial hoy en la palabra de Dios, y es el tema de la voluntad de Dios. Estamos llamados a vivir la vida siempre en los planes del Señor, y en sus planes para con nosotros está fijada su santa voluntad. La primera lectura de la carta a los Hebreos nos deja una vez más en claro que Jesús vino a este mundo no a hacer lo que Él quería. Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Y por eso lo tenemos que comprender, y es que a este mundo venimos con la gran bendición de que Dios tiene planes con nosotros, y esos planes se realizarán precisamente en el tiempo. Pero ¿cuáles son los planes de Dios? El plan de Dios, ante todo, es que seamos personas de bien, personas que sembremos siempre el bien de Dios. Lo segundo en el plan de Dios es que hagamos una vida según su ley, que podamos dar testimonio de que en Dios nos podemos realizar, que en el Señor realmente tenemos vida y en el Señor alcanzamos ese hecho mismo de el gozo de nuestra existencia. La carta a los Hebreos, pues, nos deja bien claro que la necesidad de todo cristiano es la de llevar una vida como la de Jesús, haciendo la voluntad del Padre, porque Él no vino a ofrecer un sacrificio simplemente aislado de la intención del Padre que lo enviaba. El Padre lo envió para que con su sacrificio liberara al hombre de la desobediencia, y así todos nosotros entráramos nuevamente en el gozo de tener una comunión profunda con el Padre del cielo. ¿Cuál es la necesidad que hoy hay en la vida de cada creyente? La necesidad que hay en la vida de cada persona, de cada creyente, es la de tener una buena relación con Dios. Hay veces creemos que rezar demasiado es estar bien con Dios, y estar bien con Dios está sobre todo significado en un tema más de obediencia, un tema más de hacer la voluntad de Dios. Es bueno que cada día nos preguntemos: ¿será que estoy haciendo la voluntad de Dios cuando me estoy desubicando en los temas afectivos? Sigo con resentimiento, sigo haciendo una vida
a mi manera, en mis terquedades, pero bueno, rezo, voy a la iglesia, trato de hacer cosas que me hagan sentir bien espiritualmente. Uno todos los días tiene que preguntarse, ¿será que esto se hace parte de la voluntad de Dios? De lo que yo estoy en este momento haciendo y viviendo. Porque podemos pasar años y meses engañados entre la medida en que rezamos y el rezar nos hace sentir bien, pero la vida sigue estando muy lejos de los planes de Dios, de la voluntad del Señor. Todos en la vida queremos ser felices, pero la felicidad no se alcanza simplemente en momentos emocionales o momentos de un aparente gozo o una aparente alegría. La felicidad se alcanza cuando desde dentro la persona aprende a sacrificarle a Dios en ese tema de la obediencia. Es desde el corazón donde se obedece, es desde el interior de la persona donde se aprende a ser feliz. Hay veces es fácil arreglar la vida para que aparentemente se vea como que se está haciendo la voluntad de Dios. Pero en el corazón cada quien sabe realmente si es feliz, si tiene una buena comunicación con Dios, porque la clave para nuestra buena comunicación con Dios es disponernos siempre a la obediencia. La obediencia es camino mismo de gracia y de misericordia. Por eso vendrá el Evangelio de hoy, donde llega María y lo más seguro llegó también José y algunos familiares buscando a Jesús. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él simplemente se refirió diciendo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Con esto no estaba despreciando ni a María ni a José, ni a los demás familiares. Con esto los estaba exaltando, reconociendo a ellos, porque si había algo tan profundo que lo unía a su padre y a su madre, era el hecho mismo de la voluntad de Dios, porque los tres, la Sagrada Familia de Nazaret, estaba cumpliendo el plan de Dios, estaban haciendo la voluntad de Dios. Nada más pensar en el hecho de la Anunciación, cuando la Virgen María simplemente dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y aunque José no habló, pero cuando el ángel se le aparecía a José en sueños, inmediatamente José hacía lo que el ángel del Señor le mandaba. Es decir, José hacía la voluntad del Padre. María hizo la voluntad del Padre. Jesús, en ese momento en que predicaba y enseñaba, estaba haciendo la voluntad del Padre. Y por eso él tiene de una manera muy clara el lenguaje de decir, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Qué especial cuando en la vida de la familia se le enseña a los hijos a hacer la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que es muy diferente a la resignación. La voluntad de Dios es muy diferente a un falso voluntarismo. Ay, mi hijo, acepte eso, que eso es la voluntad de Dios. Cuando se sabe que el muchacho puede luchar, cuando se sabe que el muchacho puede hacer las cosas diferentes. No se trata de usar la voluntad de Dios para la superficialidad y la mediocridad de la vida. El tema de la voluntad de Dios es más profundo, es un tema de renuncia, es un tema de firmeza, es un tema de fidelidad a Dios. Eso es la voluntad del Señor. Todos tenemos pues un reto en este camino del año 2023 y es madurar en nuestra vida interior conociendo más la voluntad de Dios y que lleguemos hasta la expresión del salmista, no como una simple expresión, sino como un proyecto de vida que uno vive en el corazón, porque el salmista dice, cuánto amo, Señor, tu voluntad. Lo importante en la vida
no es hacer muchas cosas, ni conseguir muchas cosas, porque al fin y al cabo lo que hay veces se hace y se tiene pierde sentido cuando el alma está buscando o tiene sed de Dios. Lo más importante en la vida para estar plenos es hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios se manifiesta a través de los superiores, de una comunidad, de nuestros superiores que nos dirigen, que hay veces cuesta también hacer muchos discernimientos, sobre todo cuando la parte humana no es clara. Pero lo más importante es entender que cuando nos hemos sometido en obediencia al hecho mismo de la voluntad de Dios, toda decisión obrará siempre para bien, para nuestra vida, para nuestra existencia. Hermanos, hoy es un día pues para darle gracias al Señor. Acojámonos al plan de su divina voluntad y que sea Él quien nos asista con el fuego de su Espíritu. El que obedece y hace la voluntad de Dios, ese está dándole el primer lugar al Señor. Y no olvidemos que Jesús no tuvo más hermanos. Es una manera en griego de expresar el hecho mismo del Evangelio y de decir que en griego, para ahorrarse esa parte de decir primos hermanos, es más fácil decir hermanos. Y Jesús no tuvo más hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.